buenos días. El Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimida le da la más cordial bienvenida a la casa del Señor. ¿Quiénes somos? Somos una iglesia que existe para proclamar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones, haciendo discípulos para que alcance el crecimiento y la madurez en Cristo Jesús, inspirando una vida de obediencia en la palabra de Dios y fortalecidos por el Espíritu Santo de Dios, y esperamos su segunda gloriosa venida. Le invito a ponerse en pie para cantar la doxología. Con nuestro pastor Samuel Elías Villavicencio Burgos. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el segundo libro de la Biblia, Éxodo. Y de este libro de Éxodo vámonos al capítulo 17 para leer los versículos del 8 al 12. Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 12, y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar a leer el 8, ustedes el 9 y terminamos juntos en el 12. Amén. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refadim. Y vino Moisés a Josué, el joven varón que está a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel permanecía, mas cuando él bajaba su mano, permanecía Amalek. Y juntos el 12. Las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa, en tu día, el día del Señor. Oramos, Señor, por los presidentes que componen los países de este planeta Tierra que usted, Señor, lo creó. Oramos para que toda persona colocada en autoridad, en eminencia, llegue al conocimiento de tu verdad y mediante ella puedan impartir decisiones correctas para la conducción acertada de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos, Señor, por aquellos hermanos, amigos, familiares que están atravesando enfermedades, dolencias en sus cuerpos. Que tu mano de gracia esté sobre cada uno de ellos
proveyendo la sanidad que usted, Señor, tiene para cada uno de ellos de acuerdo a su soberana voluntad. Oramos, Padre, para que usted continúe siempre con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos, siendo el invitado especial, el invitado de honor, el presidente en nuestras vidas y en tu iglesia, que un día la compraste con la sangre de tu precioso Hijo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Qué maravilloso estar en el día del Señor en la casa, para alabarlo, para adorarlo, para poderlo bendecir y para poder escuchar su voz maravillosa que habla en nuestras vidas. Por eso, en esta mañana, cantemos el himno número 11, Loor te ofrecemos, Señor. Nos ponemos de pie para adorarlo a Dios en esta mañana. Himno número 27, el placer de mi alma. Sol
Ni Salomón con toda su riqueza se pudo vestir como este lirio de los valles y esta rosa de Sarón, que es nuestro amado Salvador Jesucristo. Y a Él estamos esperando por su segunda preciosa venida. ¿Decimos amén? Amén. Puede tomar sus asientos. Y ahora, permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Jehová Nisi. Jehová Nisi, escuchemos con atención y reverencia. El capítulo 17 del libro de Éxodo, que pido respetuosamente lo mantengan abierto, nos muestra literalmente un levantamiento de millares de enemigos contra el pueblo de Dios. Los amalecitas, como descendientes de Esaú, conservan un rencor contra Israel. Los amalecitas eran descendientes de Amalek, un nieto de Esaú. Era una tribu nómada, feroz, que vivía en la región desértica del Mar Muerto. Parte de su sostenimiento se basaba en las frecuentes incursiones a otros poblados que ellos hacían, llevándose grandiosos botines, y una característica sobresaliente de estos amalecitas era que ellos mataban por placer. Uno de los más grandes insultos en la cultura israelita era llamar a alguien amigo de Amalek. Eso era una ofensa tremenda. Cuando los israelitas entraron en la región, los amalecitas vieron una oportunidad perfecta tanto para el placer como para el provecho, aprovecharse de ellos. Pero esta tribu hostil se estaba acercando a un pueblo equivocado. Un pueblo que estaba siendo guiado y dirigido por Dios, el pueblo de Israel. Para los esclavos israelitas, derrotar a tal nación de guerreros era más que una prueba suficiente de que Dios estaba con ellos como Él les había prometido. De la misma forma, muchos son los enemigos de los hijos de Dios hoy. Sí, muchos son los que se levantan contra nuestra vida, contra nuestro propósito. Muchos son los que se levantan contra nuestro ministerio, contra nuestras iglesias. A veces estos enemigos se levantan a modo de crítica, a modo de calumnia, palabras imprudentes, odio, envidias y muchas más. Y permítanme empezar leyendo Éxodo capítulo 17, versículo 8. Éxodo 17, 8, y vamos a mantener abiertas nuestras Biblias en esta porción, porque ahí vamos a desarrollar el mensaje en esta mañana. Y el versículo 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refadim. Ya vemos que está instalada aquí ya la pelea entre Amalek y el pueblo de Dios. Pero también nos muestra las estrategias de los hijos de Dios contra sus enemigos. Y vamos a leer ahora el versículo 9. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones, y mire esta partecita aquí del versículo 9, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. En este versículo 9 que acabo de leer, vemos decisiones importantes que tomaron los israelitas contra sus enemigos.
Y en primer lugar, veamos cuáles son ellas. En primer lugar, ellos se levantaron a pelear, porque el versículo 9 dice: y sal a pelear contra Amalek. Se levanta el pueblo de Israel para pelear contra su enemigo. Ellos no se quedaron lamentándose por su suerte y por lo que ellos sabían de la maldad de los amalecitas. No se pusieron a llorar, sino que se levantaron a pelear contra su enemigo. Se levantaron en guerra contra su adversario. Hay que levantarse, hermanos, y pelear. Hay que tomar acción. Hay que armarse de una actitud de lucha. Nada ganamos con llorar ante la adversidad. Nada se gana con llorar ante la adversidad. No se ganan batallas tan solo con llorar. No. Y puede ser que el ataque del enemigo sea impetuoso y tal vez te den ganas de llorar. Y quizás llores, pero no te quedes allí llorando. Levántate, cobra ánimo. Tú has sido creado por un vencedor y eres también un vencedor en sus manos. Y aunque el enemigo se levante como un río, el Espíritu levantará bandera de victoria en cada una de las vidas de los que temen a Dios. Y voy a leer el versículo 9. Y dijo Moisés a Josué, la primera parte, y dijo Moisés a Josué. ¿Qué es lo que pasa aquí en este versículo? Aquí nos encontramos por primera vez con Josué. Más tarde se convirtió este personaje en el gran líder que llevó al pueblo de Dios a la tierra prometida, como ustedes lo saben. Como general del ejército israelita, Josué estaba logrando una experiencia valiosa para las grandes batallas que él tendría que enfrentar más adelante. Recuerda que no fue al enemigo que se le dijo que iba a prevalecer, no, fue a ti que se nos dijo que eres más que vencedor. Fue a nosotros, los hijos de Dios, que se nos dio esa maravillosa promesa, que somos más que vencedores. Y voy a leer, no pierdan la cita de base, y vamos a leer esta promesa cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos de la iglesia en Roma. En el capítulo 8 voy a leer esta promesa de que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, somos más que vencedores. Y Romanos capítulo 8 voy a leer en primer lugar del 31 al 34. Romanos 8, 31 al 34. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, aquí Pablo dice que Jesús ruega a Dios por nosotros en el cielo. Eso está diciendo Pablo. Dios nos absolvió y quitó nuestro pecado y nuestra culpa. Es Satanás, no Dios, el que nos acusa. Es Satanás, no es Dios, el que nos acusa.
Cuando esto sucede, Jesús es el abogado que está a la derecha de Dios intercediendo por cada uno de sus hijos para defendernos. Y voy a leer el 35 y 36 de la misma porción de Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué es lo que está diciéndonos Pablo aquí? Estas palabras, hermanos, se escribieron a una iglesia que muy pronto estaría bajo una terrible persecución. En pocos años más, la situación hipotética de que Pablo está hablando ahora se convertiría en una realidad. Este pasaje, hermanos, afirma el amor profundo de Dios por su pueblo. No importa lo que pase ni dónde estemos, su amor nunca nos dejará. El sufrimiento no nos separará de Dios, sino que nos ayudará a identificarnos con Él mucho más y permitirá que su amor nos alcance y nos sane. Y voy a leer el versículo 37 hasta el 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Así dice Pablo. Estos versículos, hermanos, contienen una de las promesas más reconfortantes de todas las Escrituras. Los creyentes siempre han tenido que enfrentar dificultades de diversas formas, como por ejemplo persecución, enfermedad, prisión, hambre, desnudez. Esto podría hacerles creer que Cristo los había abandonado, pero Pablo exclama que es imposible que algo nos pueda separar del amor de Cristo. Si su muerte a nuestro favor es una prueba de su amor inquebrantable por cada uno de sus hijos, nada impedirá su presencia constante con nosotros. Dios nos dice cuán grande es su amor para que nos sintamos bien seguros en Él. Si tenemos esta seguridad, no deberemos de tener ningún temor. Así que no solo podemos decir como David, muchos son mis enemigos, muchos son los que se levantan contra mí, sino también, como él mismo dice, podemos decir confiadamente. Y rápidamente pasemos al Salmo 91 sin perder la cita de Éxodo 17. Vámonos a Salmo 91 para decir confiadamente lo que dice David. Y David en el Salmo 91, voy a leer versículos 5 al 7. ¿Qué es lo que dice David? Porque sabe del amor profundo de Dios. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, ¿qué dice? No llegará, no llegará. Así que, hermanos, ánimo, levántense. Y en segundo lugar, lo que hacen los israelitas, vamos de nuevo a Éxodo 17, lo que hacen los israelitas, subir al monte de Dios. Y voy a leer el versículo 10, Éxodo 17:10, que es la cita que tenemos de base.
¿Qué hacen los israelitas? E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur. ¿Y qué hicieron? Subieron a la cumbre del collado. Josué, hermano, siguió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la parte más alta del monte. Es bueno, hermanos, cobrar ánimo y levantarnos contra nuestros problemas, contra nuestras adversidades, contra nuestros enemigos, pero no basta solo con esta actitud. No, para alcanzar la victoria sobre nuestros enemigos, no solo hay que reprender y expresar que somos más que vencedores. Nada ocurrirá, hermanos, si solo hacemos eso. Se hace necesario, como dice el versículo 10, subir al monte de Dios. Los israelitas, a la par de tomar acciones de guerra contra los enemigos que venían en su contra, además subieron al monte de Dios. El creyente de hoy, usted y yo, debemos imitarlos. Sí, debemos imitarlos. No solo debemos tener la actitud de vencedores, sino que debemos practicar esa actitud subiendo al monte de Dios. Y la pregunta que usted en este momento se estará haciendo, y los que nos están observando por el internet, es la siguiente: ¿qué significa subir al monte de Dios? ¿Qué significa subir al monte de Dios? Bueno, para Moisés fue literal el subir al monte de Dios, pero para ti, para mí, para nosotros, los creyentes de hoy, subir al monte de Dios es llegar al trono de la gracia de Dios. Es indispensable, hermanos, es indispensable el estar delante de la presencia de Dios. ¿De qué manera? En oración, intercediendo y suplicando por la victoria. Este es el ejercicio más vital de toda lucha del creyente para llegar a ser victorioso. Si quieres que tu lucha sea efectiva y quieres alcanzar la victoria, subir al monte de Dios se hace una necesidad vital e imprescindible. Si examinamos bien el texto que tomamos como base en este sermón, veremos que lo más vital en la conquista de la victoria del pueblo de Dios sobre el adversario, los amalecitas, fue el significativo hecho de que Moisés subió a la cumbre del monte. No se quedó en lo llano, ni en medio monte. Él subió hasta la cumbre del monte. ¿Qué le dio la vitalidad y la fortaleza a Moisés para subir hasta la cumbre del monte? ¿Qué le dio esa vitalidad? Bueno, veamos aquí en el tercer punto, el versículo 9, la última parte. Con la vara de Dios en la mano. La última parte del versículo 9 dice, voy a leerlo todo. Y dijo Moisés a Josué, escogeos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado. Moisés sabía que en la cumbre estaba Dios. Y la vara de Dios en mi mano. Pero esa vara de Dios no estaba abajo ni en la mitad, estaba en la cumbre del monte. Esta vara en la mano de Moisés no es cualquier cosa, hermano. Es la vara de Dios, porque así dice el versículo. La vara de Dios en mi mano, dice Moisés.
Es la misma vara que partió el mar en dos, cuando los egipcios estaban siguiendo al pueblo de Israel. Es la misma vara que hizo prodigios en Egipto. Es la misma vara que sacó agua de una peña. Es la misma vara que oscureció el sol. Es la misma vara que sostenía a Moisés camino hacia la cumbre del monte. Así que no es un pedazo de madera especial bendecida, no, sino una vara en la mano de un siervo de Dios que le creía y le obedecía a Dios. Hay momentos de adversidad y de sombra que no podemos ver muchas veces y se nos dificulta caminar. Hay momentos que el enemigo se levanta contra nuestras vidas, contra nuestra casa. Hay situaciones difíciles en la familia. En esos momentos difíciles de que estamos avanzando, que estamos atravesando. Pero si la vara de Dios está en nuestra mano, puedes apoyarte en ella firmemente y seguir avanzando hacia la cumbre del monte, avanzando hacia la victoria. Pero si no tienes en qué apoyarte mientras tienes que escalar el monte hacia la cumbre, es posible que no puedas llegar allá. Pero la pregunta es, ¿cuál sería la vara para mí en este tiempo? ¿Cuál es la vara para cada uno de nosotros en este tiempo? Porque Moisés tenía en la mano una vara de Dios, literalmente, pero nosotros no tenemos acceso a la vara literalmente de Moisés, no tenemos acceso. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí es bueno recordar la historia relativa a la vara de los siervos de Dios. La Biblia nos deja ver una escena significativa, hermanos, en el Antiguo Testamento, donde se narra la despedida de Jacob. Este siervo de Dios estaba para morir y dejaba a sus hijos en medio de un mundo hostil, siendo ellos tan pocos y tan débiles. ¿Cómo iban a ser protegidos de tantos enemigos? Es la pregunta. El panorama parecía sombrío para la descendencia de Jacob. Pero a pesar de eso, Jacob pudo adorar, confiado en que sus descendientes no solo iban a sobrevivir, sino que iban a ser sobresalientes y victoriosos contra sus enemigos ante todas las hostilidades. Pero ¿qué le daba esa tremenda confianza a Jacob? Es la pregunta. ¿Qué le daba esa tremenda confianza a Jacob? Bueno, él también tenía en su mano una vara. No una vara cualquiera, sino la vara de siervo de Dios. Esta vara era una de las que lo sirvió a Dios hacia inscripciones de las promesas de Dios. Así que no era una vara cualquiera, sino una que cuando la sostenía en sus manos, se apoyaba en ella, literalmente estaban todos apoyados. Esa vara se llama las poderosas y firmes promesas de Dios. Esa es la vara de los siervos hoy. Las poderosas promesas, firmes promesas de Dios. En esas varas nos apoyamos hoy cada uno de nosotros. Y voy a leer Génesis, no pierdan la cita de Éxodo. Vámonos a Génesis
capítulo 28, y voy a leer los versículos del 10 al 15 para comprobar bíblicamente lo que les acabé de explicar. Génesis 28, 10 al 15. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, Jacob, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y miren lo que dice aquí: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. En esas promesas Jacob se apoyaba, y esa era su vara. Por eso es que Jacob, a pesar de las adversas circunstancias por las que pasó, pudo estar tan confiado que pudo adorar mientras se despedía de sus hijos, sabiendo que Dios le había prometido que haría de sus hijos una gran nación, que serían sobresalientes ante los demás pueblos y naciones, y serían victoriosos sobre todos sus enemigos, de tal forma que los amalecitas ya no podían contra el pueblo de Dios. Así es. Y voy a leer Génesis 12:3. Mire esta gran promesa que le hace Dios a Jacob. Mire lo que el amor de Dios hacia Jacob. Mire: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que cuando Moisés, hermanos, subía hacia el monte, apoyado en la vara de Dios, para hacerle frente a sus enemigos que venían en mucho mayor número que contra ellos, no iba con una simple vara que le ayudara físicamente para apoyarse para subir al monte, no, sino que llevaba una poderosa arma contra sus enemigos. Llevaba el poderoso aliento de las firmes promesas de Dios, que le había dicho que estaría con ellos y que nadie les podría hacer frente. Así es, hermano. De la misma manera, los creyentes de hoy tenemos que apoyarnos en las poderosas promesas y firmes promesas de Dios, pues ellas nos infundirán aliento, y no cualquier aliento, sino el poderoso aliento de Dios, que nos hará ser más que vencedores contra todo enemigo y contra toda adversidad. Y quiero llevar un momentito al versículo de Génesis 12:3 para ver algo aquí. Miren, hermanos, las personas
Dice Dios, las personas que te van a maldecir a ti, no es cualquiera, soy yo mismo, yo en persona, el que los voy a maldecir. ¿Si han pensado, si han analizado en eso, hermano? Cuando una persona se va en contra de un hijo verdadero de Dios, Dios se va en contra de él. Eso dice el versículo. Así que tengamos mucho cuidado cuando levantamos nuestro índice para señalar a un hijo de Dios. Dios lo puede usted maldecir. No importa cuán grande sea la adversidad, cuán poderosos y numerosos sean nuestros enemigos, o cuán oscuro y escarpado sea el camino hacia el monte de Dios, hacia el monte de la victoria, nosotros llegaremos hasta la meta. Y aunque el camino haya sombras de muerte, si la vara de Dios está firmemente asida a nuestra mano, seremos capaces de decir como David: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Así que en medio de la adversidad, apoyémonos en la vara de Dios. Apóyate en las seguras promesas de Dios. Apoyémonos en las poderosas promesas de Dios, hermanos. Y en tercer lugar, voy a leer el versículo 11, Éxodo 17:11. ¿Qué sucede cuando tenemos la vara de Dios en lo alto? Éxodo 17:11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Hermanos, para que la victoria sea completa, no solo basta tomar acción de guerrear contra nuestro enemigo, no solo basta con subir al trono de la gracia en vehemencia, en oración intercesora, sino que hay que mantenerse en la cumbre del monte, mantenerse en constante oración hasta ver la victoria total contra nuestros problemas, contra nuestras adversidades, contra cualquier índole que le esté afectando hoy. Moisés no solo tomó la vara de Dios en su mano, sino que una vez que estuvo en la cumbre del monte, se mantuvo allí hasta ver la derrota de sus enemigos. De la misma manera, debemos actuar nosotros. No debemos dejar de estar en el monte de la oración. No debemos dejar de estar en el monte de la intercesión hasta ver la victoria total sobre todos los que quieren hacernos mal. El problema, porque no vemos muchas de nuestras luchas ganadas, se debe al hecho de que muchas veces desistimos de la oración, desistimos de la intercesión, no somos constantes en ello y nos hemos convertido en intercesores tibios. También es cierto que podemos y debemos ser constantes para alcanzar la victoria final. Para Moisés no fue nada fácil mantenerse en la cima del monte. Esa era una tarea agotadora para las manos y los brazos de Moisés. Era una tarea agotadora. Seguramente que al cabo de unas pocas horas, los brazos le pesaban, yo diría tal vez como un plomo.
y aquella vara no resultaba ser fácil de sostener, no, sino que se hacía una carga tremendamente pesada. De la misma manera, para nosotros resulta en extremo difícil sostenernos en la cima del monte de la oración intercesora, pero debemos hacerlo para que ondee el estandarte de la victoria y Jehová Nishi siga combatiendo contra nuestros enemigos. Hay que saber que los ejércitos celestiales pelean a nuestro favor, pero ellos no portan el estandarte, ellos no portan la bandera, no, somos nosotros los que tenemos que portar la bandera, el estandarte de la victoria. Los ejércitos se mantienen en la lucha mientras el estandarte, la victoria, esté firme, pero si el estandarte se deja caer y huyen los que portaron la bandera, el ejército se detiene. El ejército se detiene. La fe y confianza en Dios y en sus poderosas promesas, la oración intercesora deben mantenerse constantemente delante de Dios para que los ejércitos celestiales sigan peleando a nuestro favor. Este revelador hecho queda claro al ver que cuando Moisés tenía sus manos en alto con la vara de Dios, el enemigo retrocedía. Pero cuando Moisés bajaba las manos y con ello la vara de Dios, sus enemigos prevalecían. Pero la pregunta que usted se estará haciendo en este momento es: ¿cómo mantenernos en la cima del monte con los brazos en alto? ¿Cómo mantenernos? ¿Cómo mantener en alto las manos de la vara de Dios? ¿Cómo? Es decir, ¿cómo mantenerse intercediendo? ¿Cómo mantenerse en esa constante lucha? ¿Cómo mantenerse en alto nuestra confianza en las promesas de Dios cuando la lucha se alarga hasta el agotamiento? ¿Cómo poder creer en las promesas de Dios? Para encontrar respuesta a este importante asunto, es necesario ver lo que hizo Moisés. Y vamos al versículo 12. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Versículo 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. ¿Qué es lo que hizo Moisés? ¿Cómo nos mantenemos en la cumbre, en la lucha? Si usted sabe que sus enemigos deben ser vencidos y que no puede desistir de hacerles frente sin importar lo largo de la lucha, usted debe ser, en primer lugar, resistente. Pero muchas veces se acaban las fuerzas. Si esto llega a pasar en su vida, porque ha estado atravesando por adversidades que llevan años, meses con usted, y siente que ya no puede más, haga lo que hizo Moisés. Haga lo que hizo Moisés. Encuentre apoyo. Encuentre apoyo. Moisés no subió al monte solo. Y aunque él le tocaba mantener en alto la vara de Dios, tenía dos colaboradores en el monte. Él no estuvo solo en el monte esas largas 12 horas. Siempre tuvo
colaboración. Aarón y Hur estuvieron parados junto a Moisés y sostuvieron sus brazos en alto para asegurar la victoria contra Amalek. Hermanos, hay momentos que también necesitamos levantar las manos de nuestros líderes. Hay momentos que los líderes también necesitan ser apoyados. Delegar un poco de responsabilidad, proporciona una palabra de aliento, ofrecer una oración, un abrazo, son formas de reanimar a nuestros líderes espirituales en su trabajo. Si Moisés no hubiera implementado la estrategia de la colaboración, no habría podido tener éxito en su agotadora misión. Su éxito se debió en gran medida por Dios y a la colaboración de sus hermanos, de sus consiervos, pues cuando sus brazos se cansaban, allí estaba Aarón y Hur para sostenerlos. Y cuando los brazos de todos se cansaron, encontró la sabiduría de sus colaboradores para procurarle un asiento, una piedra donde descansar mientras seguían sosteniendo los brazos con la vara de Dios en alto. Ningún cristiano podrá ser plenamente efectivo en la conquista de su victoria sin la colaboración de sus hermanos fieles en la fe. Hay pues problemas que por intensidad y por su duración tienen la capacidad muchas veces de vencernos. Si no recurrimos a la ayuda y la colaboración de nuestros hermanos, llámese estos líderes, pastores, consiervos o hermanos espirituales, siempre es alentador poder contar con la colaboración de otros creyentes maduros. Eso nos ayudará a alcanzar más victorias sobre todas aquellas que ganamos sobre las más duras adversidades de la vida que estamos atravesando. Si tus enemigos se han levantado contra ti hoy, levántate tú también contra ellos en acción de guerra. Sube al monte de la oración, apoyado en las firmes promesas de Dios, y mantente allí intercediendo constantemente. Y si la batalla es larga o muy intensa y sientes que tus fuerzas no serán suficientes para permanecer con la bandera de Dios en lo alto, busca colaboradores que te ayuden a mantener el estandarte de guerra en lo alto, hasta que el ejército celestial desbarate todos los que te quieren hacer daño. Atrévete a enfrentar a lo que te quiere detener. Atrévete a enfrentar a eso que usted sabe que la está deteniendo. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Tal vez tu enemigo es un pecado persistente en tu vida, o una área de tu ser que no ha sido sometida todavía al señorío de Dios. Puede ser tal vez una enfermedad, puede que estés sufriendo injusticias, calumnias o murmuraciones o lo que sea. Eres un hijo de Dios y en Dios vas a ser más que vencedor. Y voy a leer finalmente Éxodo 17:15. Éxodo
17:15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nissi. Planta la bandera de la victoria en esa situación que estás atravesando y confía en el Jehová Nissi. Pon a reinar a Cristo sobre esas áreas oscuras de tu vida hoy. Ponlo a reinar sobre tus miedos, sobre toda adversidad, pues donde ondea la bandera de Jehová Nissi, es donde Cristo el Señor, es donde el Cairo de Dios, donde está el señorío de Cristo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra que nos ha confrontado en esta mañana y nos ha animado a que ninguna situación que estemos atravesando hoy nos podrá vencer si estamos en la bandera de la oración, de la intercesión y de las promesas fieles que tú tienes para cada uno de tus hijos en tu palabra. Señor, que nos podamos apoyar en ellas y mediante ello podamos ser más que vencedores, pero no por nosotros, sino por aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias damos a Dios por el mensaje en esta mañana. Jehová Nissi, que Jehová sea nuestro estandarte en todos los días de nuestra vida. En el número 167, Salvador, mi bien eterno. También busquemos líderes de Dios que sean en la misma fe de Jesucristo para que nos ayuden en esta laboriosa misión que tenemos todos, el de seguir continuando en el Evangelio.